Neuroimágenes y otras técnicas para estudiar el cerebro. En esta presentación veremos algunas de las técnicas más utilizadas actualmente para estudiar la relación entre el comportamiento humano y el cerebro. Se presenta su nombre y sus siglas correspondientes al nombre en inglés, entre paréntesis. Una de las grandes ventajas que nos permiten estas técnicas en comparación con las utilizadas en la antigüedad es que permiten estudios en seres humanos vivos, que es algo muy interesante, y además replicabilidad. Esto es interesante si queremos, entre otras cosas, estudiar lo que ocurre en el cerebro mientras está realizándose alguna actividad específica. Algunas de las técnicas que vamos a ver ahora nos permiten, entre comillas, observar lo que está pasando debajo o a través, digamos, del cráneo y se generan neuroimágenes. Algunas son estructurales, es decir, solo nos dan información sobre la estructura de las partes del cerebro, y otras nos dan información sobre el funcionamiento, la actividad del cerebro mientras se realiza una actividad específica. Vamos a ver, como dije, algunas de las más utilizadas en educación. La primera es la tomografía axial computarizada, CAT o CT por sus siglas en inglés. Esta nos da información únicamente estructural, no funcional. Involucra una serie de imágenes de rayos X tomados desde distintas localizaciones de la cabeza, las cuales se combinan para generar una sola imagen. Tiene baja resolución espacial, permite visualizar problemas estructurales mayores como un tumor cerebral, una inflamación o sangrado. Y no nos dice nada sobre lo que está pasando en el cerebro en un momento específico, con una actividad específica. Y por esto no es tan utilizada en educación. La siguiente es las imágenes de resonancia magnética. En este caso también nos dan información únicamente estructural. Vamos a ver una variante que sí nos da información funcional. En lugar de utilizar rayos X, utiliza una combinación de ondas de radio y de campo magnético. Y genera imágenes del cerebro de 2 y 3 dimensiones. Y tiene mejor resolución espacial que la que vimos antes, la tomografía axial computarizada. Estas dos técnicas han ayudado muchísimo a la comprensión del cerebro. Sin embargo, como dije en los dos casos anteriores, no nos dan información funcional. Es decir, no nos dicen qué pasa en el cerebro mientras se realiza una actividad. Solo nos dan información estructural, que evidentemente es muy importante. Vamos a ver dos versiones de las mismas que sí nos dan información funcional. Entonces, la primera es la tomografía por emisión de positrones, o PET. En esta técnica ya nos permite ver la actividad del cerebro. Utiliza el mismo equipo que la tomografía axial computarizada, pero se inyecta en el paciente una sustancia radioactiva. La más utilizada es glucosa como marcador radioactivo. Entonces, las células activas utilizan más glucosa que las que no están activas en un momento determinado, y así podemos saber qué áreas del cerebro están en mayor actividad, ¿no es cierto?, en una actividad específica. No se utiliza tanto porque se considera invasivo, ya que es necesario inyectar sustancias radioactivas. La siguiente, y que es de las más utilizadas, es la imagen de resonancia magnética funcional. Eso es lo que diferencia de la anterior que vimos. Esta sí permite estudiar actividad cerebral, provee información estructural y funcional y no tiene ningún riesgo o efecto secundario conocido hasta el momento al menos. Utiliza el mismo principio de la resonancia magnética, pero se enfoca en diferentes respuestas de la sangre oxigenada y no oxigenada. Entonces se basa en la premisa de que las neuronas que están altamente activas en un determinado momento utilizan más oxígeno que las neuronas que no están tan activas. Entonces, las imágenes de resonancia magnética funcional utilizan lo que se conoce como Blood Oxygen Level Dependent Contrast, BOLD por sus siglas en inglés, y miden la proporción de sangre con y sin oxígeno para tener una idea de la actividad cerebral durante una tarea específica. Entonces, por ejemplo, la corteza visual puede verse más activa si es que la persona abre los ojos y está siguiendo determinado estímulo, ¿cierto?
Entonces, en este caso nos muestra actividad cerebral sin tener que inyectar ninguna sustancia radioactiva y presenta imágenes de alta resolución espacial al mismo tiempo que nos presenta imagen funcional. Es una herramienta realmente maravillosa. Sin embargo, tiene una resolución temporal baja, es decir, se demora en leer las respuestas, lo que limita los resultados, los estudios en casos de que se quieran ver respuestas inmediatas. Entonces, bueno, como conclusión de esta partecita hasta aquí, las imágenes por resonancia magnética funcional son las técnicas, de estas que hemos visto, la técnica más utilizada en ciencias sociales. De estas que vimos hasta acá, hay la inmensa ventaja de que sean funcionales, se pueden complementar evidentemente con las estructurales. Debemos recordar que las actividades que realizamos normalmente en este tipo de estudios son limitadas, o sea, nos dan una información limitada en relación a la educación en general, ¿no? O sea, si los participantes están dentro de un escáner, realizando, no pueden moverse mucho, tienen que seguir tal vez un estímulo y aplastar un botón. Entonces es muy interesante, pero hay que tener en cuenta que son en condiciones muy controladas del laboratorio, siempre que, o sea, para el rato que analicemos los resultados. Vamos a hablar de otras técnicas que muchos no los categorizan estrictamente como neuroimágenes porque no nos dan una imagen en sí, provee información muy importante, pero no necesariamente una imagen como las que vimos anteriormente. En estas, tal vez la más utilizada en educación de estas que vamos a ver ahora es el electroencefalograma, EEG por sus siglas en inglés. Tiene una alta resolución temporal, pero una baja resolución espacial. Se mide la actividad eléctrica que generan las neuronas en el cerebro. Esto se realiza colocando electrodos, como los que ven en la imagen, sobre el cuero cabelludo en posiciones determinadas. Se utiliza un gel conductor entre los electrodos y la cabeza. Estos electrodos no son invasivos, no tienen agujas ni nada parecido, están sobre el cuero cabelludo. Pero ya que están fuera de la cabeza, fuera de las células, no nos pueden realmente decir nada sobre la actividad de las neuronas individuales o incluso de grupos de neuronas. Miden la suma total de campos eléctricos que están generados en el cerebro, y a diferencia de la tomografía y de la resonancia, no, como les dije, no se obtiene una imagen en sí. Lo que se obtiene son resultados como estos, ¿no? Cada uno de estos representa un distinto electrodo que está midiendo, ¿no? Al ver esto, son registros de ondas como este, pueden parecer absolutamente al azar, pero esto realmente es un montón, o sea, posee un montón de información para alguien que sepa medir, que sepa leer estos resultados. Entonces se puede saber, por ejemplo, si alguien está dormido o está despierto, si alguien está teniendo una convulsión, si alguien está concentrado en una tarea específica cognitiva. Posee algunas ventajas a nivel técnico, no requieren un equipo tan sofisticado ni costoso como los que vimos anteriormente, ni un cuarto específico para eso. Bueno, en algunas ocasiones sí para evitar ruidos y estímulos, pero se los puede llevar fuera del laboratorio algunos tipos al menos los que no utilizan tantos alambres. Pero tiene como desventaja, la mayor desventaja es que tiene una resolución espacial baja. Y no logra llegar a partes profundas del cerebro, es más a nivel de corteza. Una técnica, digamos, equivalente es la magnetoencefalografía. También nos permite mediciones de la actividad cerebral. En este caso se registran campos magnéticos producidos por las corrientes eléctricas del cerebro. Utiliza unos dispositivos superconductores para medir esto. Tiene mejor resolución espacial que el electroencefalograma, pero es menos utilizada, es más rara.
sobre todo, o sea, en ciencias sociales. En parte es porque necesita un gran aparato, como pueden ver en la imagen, un cuarto que tenga una cobertura especial, o sea, en la habitación donde se encuentre. Entonces es mucho, o sea, mucho más costoso, ¿no? que el electroencefalograma. Bueno, eso serían algunas de las técnicas más utilizadas en educación actualmente, ¿no? Como ven, todas tienen maravillosas ventajas y también algunas desventajas que personalmente creo que lo ideal es poder complementar la información que nos dan algunas de estas con lo que nos dan otras. Esto a veces es complicado a nivel técnico, ¿no? En un laboratorio no se puede contar necesariamente con varias de estas. Pero bueno, en los estudios de distintos laboratorios sí, entonces lo ideal sería complementar la información de una técnica que, por ejemplo, nos da más información o más precisión a nivel espacial con una que nos da más a nivel temporal.